causas de hospitalización a nivel internacional. Es una de las mayores causas de mortalidades por dolencias cardiovasculares a nivel internacional. Además de todos los avances tecnológicos que hay, de todos los avances de diagnóstico que hay. Y conlleva altos costos de salud. Aquí está más o menos resumido lo que he venido hablando. La epidemiología, por los grupos etarios, vemos que es de un 10% en mayores de 70 años y un 2% en adultos menores de 70 años. Sin embargo, en África, en el país donde nosotros realizamos este estudio, no se comporta tan así. Lo que pasa es que no hay un registro epidemiológico serio que podamos establecerlo, pero nosotros llevamos más de 17 años trabajando en Angola y hemos tenido muchas personas jóvenes relativamente, cuando falo jóvenes relativamente, estoy hablando entre los 40 y 55 años de edad, con gran incidencia de insuficiencia cardíaca, principalmente por miocardiopatía dilatada, no tanto por hipertensión arterial. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Todos lo sabemos, es el fallo, como decimos, la bomba, que no es de bomba de explosión, sino le llamamos así al corazón, un fallo de bomba, un fallo del corazón de bombear la sangre que le llega para pasarla por el torrente sanguíneo respiratorio, oxigenarla y expeler a todos los tejidos. Pero ha habido un cambio con respecto a esto. Ya no se fala solamente de fallo de bomba. Desde que en 1980-81 en Canadá fue descubierto, porque se estaba dudando de que el corazón tenía que ver alguna participación en lo que era el control de la diuresis, la tensión arterial, y que se descubren los péptidos natriuréticos. Entonces ya cambió de concepto del corazón como su órgano mecánico, pasando al concepto endocrino, un órgano endocrino neurohormonal. Aquí vemos, para poder entender, yo voy a explicar brevemente, no me voy a extender en esto, pero para que ustedes puedan entender por qué vamos a usar el ozono en la dolencia cardíaca, en la insuficiencia, tenemos que ir a la fisiopatología. Tenemos un evento cardíaco, como hablamos, ya sea isquémico, ya sea hipertensivo, ya sea una miocardiopatía dilatada o de otro tipo, congestiva, que nos va a llevar a una disminución del gasto cardíaco, va a llevar a que haya un fallo en ese corazón. Al haber un fallo en ese corazón, ¿qué acontece? Lo que estamos hablando, el corazón no es un órgano mecánico solamente, va a haber un fallo a nivel simpático, donde va a haber un aumento de la noradrenalina, de la adrenalina, una relajación, una disminución de la relajación y llenado. Se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, provocando vasoconstricción, provocando retención de líquido. Y lo que va a llevar a cabo una remodelación ventricular que va a ser progresiva. Al haber una distensión de este músculo cardíaco, al haber una retención de sodio, de agua, al haber un aumento del estrés oxidativo, ¿qué va a acontecer? Se va a liberar los péptidos natriuréticos como un mecanismo compensador a esta situación que está aconteciendo. Y ahí es donde entra la importancia de los péptidos natriuréticos en la insuficiencia cardíaca como biomarcadores para evaluar cómo está respondiendo un doente con insuficiencia cardíaca al tratamiento, ya sea el que usted esté a hacer. Si hay una buena respuesta al tratamiento y estamos controlando esta descompensación cardíaca, los péptidos tienen que caer. Si no hay una disminución de los péptidos, entonces quiere decir que no estamos logrando lo que precisamos, no le estamos dando una buena calidad de vida al doente. Y todo esto va a llevar a manifestaciones clínicas que todos conocemos: disnea, falta de aire, edema, cansancio fácil al caminar, a determinados esfuerzos físicos según va avanzando a dolencia.
Aquí se lo resumo ainda más fácil. Disminución de la contractilidad miocárdica, cae un débito cardíaco, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, activación simpática, retención de sodio y agua, remodelación ventricular, inflamación, estrés oxidativo y peora la función cardíaca y los síntomas. Esto es un resumen rápido, esquemático, para que puedan entender rápidamente lo que estamos hablando y de por qué esto es lo que nos va a justificar por qué vamos a usar la ozonoterapia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora, en 2022 hubo un cambio en la valoración de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y ahora la nueva clasificación que se usa, establecido por la Sociedad Europea de Cardiología y por la Sociedad Americana, es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Estamos hablando con una fiebre de menor de 40%, fracción de eyección ligeramente reducida, una fiebre entre 41 y 49%, infracción de eyección preservada, una fiebre mayor de 50%. Y tenemos una cuarta, que es fracción de eyección meliorada, cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca y después de haber feito tratamiento, logramos llevarle la fiebre a un valor mayor del 40%. La fracción de eyección, para los que no son un clínico cardiólogo puedan entender, la fracción de eyección no es más que lo que se mide cuando usted le hace una ecografía cardíaca a un tubeante y ve la contractilidad que tiene ese corazón efectiva de expeler la sangre para que circule en todo el organismo. Y es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es lo que medimos en el ecocardiograma. Aquí vemos la prevalencia y la mortalidad de insuficiencia cardíaca según la fiebre. Vemos que el 50% de los doentes con fiebre reducida, por debajo de un 40%, tiene una prevalencia y una mortalidad de 50%. Y mientras mayor es la capacidad del corazón, mientras mayor es la fiebre, el porciento de mortalidad y prevalencia va a ser menor. Se lo puse aquí en gráfico y aquí en una tabla explicada. Ahora, los péptidos neoatléticos son actualmente lo que te dice si un doente con insuficiencia cardíaca tipo C lo tiene controlado, está por vivir bien y tiene una buena calidad de vida y le estás a ofrecer una prevalencia de su doenza o una mortalidad por encima de los 5 años, como se ve en la evolución normal de la doença. Y entonces, ¿qué acontece? Nosotros ya teníamos trabajo que os voy a presentar ahí de insuficiencia cardíaca, pero era avaliando la parte clínica y la parte ecocardiográfica. Y no estábamos contentos con esto. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a un evento, exponemos de que tuvimos 100 pacientes, le hicimos tratamiento con ozono, vemos que tuvo una fiebre de tanto y después subió a más tanto y la calidad de vida mejoró y no sé, pues, ¿cómo me va a creer lo que tú me estás haciendo? Porque tú me estás diciendo que la fiebre mejoró, pero quien hace el ecocardiograma es una persona y si tú me lo falseas, quedaba la duda y nosotros teníamos esa inquietud y decidimos, buscamos literatura que había publicado de insuficiencia cardíaca, que había publicado de dolencias cardiovasculares tratadas con ozono, qué parámetros había medido y hasta el momento no encontramos, yo no digo que no haya, pero no hemos encontrado alguien que haya medido los péptidos natriuréticos. Fuimos los, aparentemente, un primer trabajo que está publicado que mide los péptidos natriuréticos além de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y del cuadro clínico del paciente
donde hay un marcador específico donde te dice cómo está evoluido ese duende. El origen de los péptidos, en un principio se le llamó ANP porque se pensaba que era producido por el cerebro, son de las siglas en inglés, y después se demostró que no, que se producía en el atrio del corazón. El BNP y el proBNP, que es el péptido natriúrico, eso es de las siglas en inglés de Brain Natural Péptido, que sí se produce también en los ventrículos, en las paredes ventriculares, en los músculos papilares y en la pared del ventrículo izquierdo, que responden, como ya estábamos hablando, a la dilatación de la pared ventricular ante la retención de líquido, ante el estrés oxidativo, ante la baja de flujo sanguíneo en los pacientes con patologías cardíacas. Todo esto nos va a justificar el por qué el uso del ozono fisiopatológicamente debe mejorarnos en los duendes cardíacos por todo lo que hemos hablado, mis colegas que me antecedieron monte, referente a los efectos biológicos del ozono ante el estrés oxidativo, ante el flujo sanguíneo, ante la vasodilatación que produce por estimulación del óxido nítrico. Vamos a ver que tienen utilidad clínica porque va a ser los biomarcadores para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Va a permitir monitorear la progresión y la respuesta al tratamiento que estamos aplicando actualmente. Va a permitir la estratificación del riesgo pronóstico. Y ahí le puse los valores orientativos y que el más usado es el NT-proBNP. Es el que se usa más por la vida media que tiene prolongada, porque es más efectivo, y es el que usamos para valorar los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahí acabo de explicar el porqué, y todas las directrices internacionales indican que el monitoramiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca es con el proNBP. Concluyendo, es una de las causas más frecuentes cardiovasculares en este momento de hospitalización, del costo sanitario, de incapacidad de los pacientes que, a pesar de los nuevos tratamientos que hay, todavía continúa costando vida, continúa dando invalidez a nuestros pacientes, y es necesario la implementación de estrategias terapéuticas con un abordaje multidisciplinar para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes. Le voy a pasar rápidamente, porque esto es lo que ya habíamos hablado, el por qué el ozono. El ozono está demostrado que disminuye el estrés oxidativo, no voy a extenderme explicando, modula la inmunidad y la reducción de la inflamación sistémica que va a existir también en estos duendes, mejoría del metabolismo celular y la bioenergética mitocondrial, aumento de la producción de ATP, mejoría de la oxigenación y perfusión tecidual, que sabemos que estos duendes está bien comprometido, lo que es la oxigenación de los tejidos, lo que es la perfusión de la sangre a los órganos más distantes, y reducción de los niveles de NT-proBNP. Me paro aquí rápidamente. ¿Por qué hay una reducción de los niveles? Porque sí, el ozono me controla el estrés oxidativo, me mejora el flujo sanguíneo, me aumenta la diuresis, me mejora la inflamación, el NT-proBNP, el péptido natriurético, va a disminuir su síntesis, porque todo lo que está desencadenando la síntesis de este péptido es todo lo que el ozono me va a controlar. Me paso a entender. El ozono, al controlarme y actuar en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, va a ayudar a que el péptido natriurético disminuya. ¿Y por qué? Porque el EPRE, lo que hablé al inicio, el péptido natriurético es un mecanismo compensador del corazón que tenga ante la situación que está viviendo.
Y si esta situación se controla, el pértido deja de secretarse, porque hay una mejoría. Impacto clínico, lo que hemos hablado, reduce los síntomas, tolerancia al ejercicio, disminución de los internamientos hospitalares y mejoría de la calidad y funcionalidad de vida del cuerpo. Aquí les describí rápidamente un esquema que lo pueden ver después cuando queden con la diapositiva. Toda la acción del ozono en la fisiopatología, lo mismo que les he hablado, se lo puse en un esquema dinámico donde lo pueden entender más fácilmente con una infografía. Ahora, ¿qué evidencia clínica teníamos del uso de la ozonoterapia en enfermedades cardiovasculares y principalmente en insuficiencia cardíaca? Sí hay. Se han feito algunos estudios, les traje algunos, no son todos, de que hay evidencia clínica del uso de la ozonoterapia en insuficiencia cardíaca, donde se demuestra disminución del estrés oxidativo, aumento de la función ventricular, donde se mejora la calidad de vida, donde hay una mejor función del ventrículo, donde se demuestra perfusión tisular aumentada, y todo esto va a dar una calidad de vida aumentada a estos juguetes que tienen un pronóstico de vida que no pasa los 5 años. ¿Qué problema tienen estos estudios? Lo mismo que hablamos en la mañana cuando hablamos de las dolencias virales. Muestras muy pocas. 5, 10, 20, 30 pacientes que no son muestras representativas, pero son esperanzadoras, son motivadoras para poder seguir estudiando y para poder tratar a los juguetes que nos lleguen a nuestra consulta con esta patología. Porque todos aquí estoy seguro que si no es un familiar, es un amigo, es un vecino, conoce a alguien que padezca del corazón, que tenga insuficiencia cardíaca, que está con el último carvedilol, que está con la última aspirina, o que ahora está con la palifocina o cualquiera de estos nuevos antidiabéticos que salieron, espectaculares, famosos, carísimos, y que sí va a darle pronóstico de vida, y al final le haces el pértido natriurético y el pértido sigue elevado. Y eso no falla. Si tienes un pértido elevado, el tratamiento no está siendo efectivo. Tu pronóstico de vida no va a pasar de los 5 años. Hay un Framingham ahí, como lo mencionaba, que es uno de los estudios más importantes de la humanidad que se ha feito en Estados Unidos, de más de 20 años, de estudio de las dolencias crónicas no transmisibles, incluyendo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, y vemos cómo está establecido. El pronóstico no ha cambiado. Ha cambiado los medicamentos, empezamos por el Verdio, atenolol, propanolol, que ya casi ninguén se quiere acordar. Ahora vamos al carvedilol, espectacular. Ahora estamos en la citalina, la glamparifosina, estamos en todos los medicamentos nuevos antidiabéticos, pero le miden los péptidos natriuréticos, que estos péptidos fueron descubiertos en 1980, estamos en 2025 y no aparece otro biomarcador hasta el momento que nos dé pronóstico de los juguetes con insuficiencia cardíaca. Entonces, es importante para darle calidad de vida al juguete es el ecocardiograma, el cuadro clínico, por supuesto, el propio juguete y el biomarcador, que es lo que vamos a ver ahora. Hay un trabajo de la doctora Bianco Roto, fue feito en Cuba, 30 juguetes con insuficiencia cardíaca, donde pusieron tratamiento a 15 juguetes, tratamiento convencional, el grupo control y el grupo estudio. Tratamiento convencional como ozonoterapia, donde se vio que el grupo estudio tuvo mejoría de la perfusión, tuvo mejoría de la calidad de vida, hicieron pruebas de esfuerzo, hicieron ecocardiograma, los pacientes referían y hubo mejoría, inclusive algunos juguetes, porque yo hablé con la propia doctora, le pudieron disminuir dosis de los medicamentos. Y en el grupo control hubo hasta muertes que estaban con tratamiento, tuvieron un deceso de uno de los juguetes que estaba con tratamiento convencional. Tenemos otro estudio feito en Italia, donde fue avaliada la función cardíaca en un paciente con infarto miocárdico previo, donde vieron mejoría sintomática, mayor tolerancia al esfuerzo
y estabilización de la función ventricular. Mejoró la perfusión, mejoró la contractilidad cardíaca. Ningún de estos estudios midió biomarcadores. Esto es lo que informaron en el estudio, que fue con ecocardiograma, que fue con bioquímica, lo que le hicieron bioquímica, con cuadro clínico y con pruebas de esfuerzo. Tenemos otro estudio que fue feito por nuestro grupo, que fue el primer estudio, 45 pacientes tratados con automoterapia mayor por un año y aumento significativo de la FEBI, mejoría clínica sustentada, de clase 3 pasaron a clase 1 de la clasificación de la New York Heart Association, que es la que rige la insuficiencia cardíaca, y en 53% de los pacientes en un año. Muy buena mejoría clínicamente y ecocardiográficamente nada más. Tenemos otro estudio, este paciente es un reporte de caso, fue una persona que nos llegó, lo habían desahuciado completamente. Él decía de aviatura, iba como motorista, es un personaje grande en Angola, era un directivo público. Decía que el motorista tenía que ir a ayudarle a deshacer las pernas del carro, y no podía, no tenía fuerza de tirar las pernas del carro. A la tercera sesión ya él entró caminando al centro médico. No le estoy mintiendo, ¿sí? Tercera sesión de ozono rectal, él entró a caminar al centro médico. Ya no había necesidad. Y lo hemos mantenido siguiéndolo con una sesión rectal cada 15 días. Él algunas veces se pierde 2 o 3 meses, aparece, pero está controlado, está bien. En este estudio a él no se le midió péptido natriurético. Después le empezamos a medir los péptidos y él se ha mantenido con los péptidos cercanos a lo normal. No normal, no le voy a decir que no. Él llegó con una fracción de eyección de 25 a 30%, extremadamente reducida. Lo habían enviado a la casa desahuciado y le dijeron a la esposa y a los hijos que 6 meses a lo máximo. Ya iba a 2 años. ¿Qué motivó nuestro estudio? Lo mismo que le había falado. Yo mismo me preguntaba, como clínico intensivista que soy, todo está muy bien, vengo y le falo al paciente, le puedo poner un video, todo muy bonito. Pero, ¿dónde está para convencer a los cardiólogos que no creen en la insuficiencia cardíaca o no les conviene creer en la insuficiencia cardíaca que esto sí mejora? Como me decía mi difunta madre, no pienses como tú piensas, piensa como pensaría el que está del otro lado que te está oyendo. ¿Cómo yo convenzo a un cardiólogo que no acredita para nada en la ozonoterapia, que la ozonoterapia no va a sustituir, pero va a complementar, va a mejorarle la calidad de vida, señores? Porque si tú tienes tu abuelo, tu madre, tu padre, tu hermano, el familiar que sea, y tú quieres que te viva no 5 años, que te viva 6 años, 7 años, un día más, el ozono te puede dar eso. Y no porque yo esté parado aquí, te lo esté diciendo ahora y me vaya, mira, este vino y me dijo mentira. No, ahí está. Y se lo voy a mostrar ahora. Y eso fue lo que nos motivó a nosotros a continuar estudiando. Y no hemos parado. Nosotros ahora queremos ver con la persona, y lo dejo abierto, que quiera trabajar, ya sea a distancia, nosotros montamos el protocolo y hacer un estudio. Porque esto fue feito, que les voy a mostrar ahora, fue feito con 6-20. Yo quiero llegar a hacer con 50, con 100, con 200, para poder demostrar verdaderamente que el ozono se tenga en cuenta y se puede introducir en los protocolos de trabajo de insuficiencia cardíaca. Yo soy intensivista, yo en Cuba, en mi país, trabajaba en la terapia de cirugía cardiovascular. Y era triste ver cómo había doentes en la consulta que hacíamos de cardiología, cómo llegaban muchas veces gente jóvenes que no tenían solución. Tratamientos prolongados, gente de 40, 45 años. Y con el ozono tú puedes mejorarle la vida, y verán que sí. Es una contribución innovadora, se avaliaría con este estudio combinado la FEBI, el péptido, pre y post-ozonoterapia, crearíamos mayor confiabilidad, objetividad y solidez científica en la avaliación de un tratamiento. Forneceríamos evidencia para el diseño de futuros estudios clínicos más robustos.
Este es el título del estudio, ya está publicado ya. Ahí en Sotelo, donde yo les dije que podían estar también ahí, pero lo encuentran también en Google, lo ponen y va a aparecer en Google. Aquí, hipótesis y objetivo que nos planteamos: avaliar el efecto de la ozonoterapia aplicada por vía rectal en duendes con insuficiencia cardíaca crónica sobre la febra y péptidos natriuréticos. Se hizo un estudio prospectivo con 12 pacientes, donde fueron 6 pacientes, grupo control, que le llamamos el tratamiento convencional, y los otros 6 pacientes, tratamiento convencional y ozonoterapia por vía rectal. El tratamiento convencional que tenía era diurético, beta bloqueadores y ECA, que estaban puestos por sus médicos, por sus cardiólogos de cabecera. Nosotros nos dedicamos a valorar los pacientes y a estar en interrelación con el cardiologista y para que viera la evolución de él. Lo tratamos multidisciplinariamente. El grupo de estudio se le realizaron 20 sesiones, una sesión por día, que fue realizado de segunda a sábado, a completar las 20 sesiones. La primera semana, 5 sesiones, una concentración de 25 microgramos con un volumen de 200 mililitros. La segunda semana, 30 microgramos con un volumen de 250. La tercera semana, 5 con un volumen de 35. Y la cuarta semana, 40 con un volumen de 300. Que los 6 pacientes toleraron la concentración de 40. Pero hay pacientes que no toleran concentración de 40, ni concentración de 30 ni de 35. Y tienes que echarlo en 25. Este es el protocolo que aplicamos con 6 pacientes. No se debe la idea de aquí ahora, cuando salgan, si les cae un duende con insuficiencia cardíaca, que van a aplicar este mismo protocolo. Oye, no se comenzamos, como nosotros siempre comenzamos, con terapia escalonada, oleando respuesta al duende. Puede ser que no pueda pasar de concentración de 30 y pueda aumentar volumen y llegue a un volumen máximo de 300. No nos pasamos de volumen máximo de 300. Pero va a ser en dependencia de la respuesta del duende. No sayan ya taxativamente de que este es el protocolo. No, este fue un protocolo que empleamos en 6 duendes que toleraron esta concentración y este volumen y tuvimos una buena respuesta. Pero fue un protocolo solo de 20 sesiones. No sabemos en el tiempo qué es lo que queremos hacer ahora, y ya estamos haciendo. Estamos llevando el estudio de un grupo de duendes a 3 meses. A ver cómo se comporta en 3 meses el péptido natriurético y cómo evoluciona. ¿Ok? Y lo que les decía, no es comercial lo que estoy a hacer aquí, sino garantizando que conozcan. Utilizamos una máquina alemana con certificación europea que daba el flujo de gas 600 mililitros por minuto. Aquí en material y método, la clasificación, voy a acelerar un poquito porque me queda poco tiempo. La clasificación de la Riviera Air Association fue la que se utilizó. Utilizamos un ecógrafo de marca Mindray, el DC60, que también está certificado en Europa, en América, en Estados Unidos, además de que es chino, pero es uno de los mayores marcas de ecógrafos que tenemos en estos momentos. Les hablo así con conciencia, porque también soy ecografista y hago la ecografía cardíaca. Yo no fui el que hice la ecografía cardíaca de los pacientes. Yo nunca paso la ecografía cardíaca de los estudios para evitar conflictos de interés. Usamos para medir los péptidos natriuréticos un equipo de la compañía Monides, el iChroma I2, un equipo muy pequeño, muy sencillo, que está certificado por la FDA, que está certificado por la Comunidad Europea, se utiliza en África y hecho que también aquí en América lo pueden encontrar. Los criterios de inclusión: todo paciente que tuviera un ecocardiograma previo con una fiebre entre 35 y 50, que estuviera con tratamiento en un mínimo de 6 meses, cumpliendo el tratamiento, que no hubiera hecho ningún abandono y que estuviera con el periodo de tiempo analizado, que se hubiera mantenido descompensado. Criterio de exclusión: pacientes que no cumplieron los criterios de inclusión. En material y método, el procesamiento fue un procesamiento estadístico que nos permitió avaliar el comportamiento de los resultados que usamos en un método descriptivo de observación. Los resultados:
La clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca. Según comportamiento por la New Year Association, vemos, como vemos aquí, estos son los gráficos, estas son las tablas, vemos que el grupo control comenzó con pacientes en clase 2 y clase 3 y terminó de la misma forma. Y el grupo estudio comenzó con pacientes en clase 2, clase 3 y terminó con pacientes en clase 2 y clase 1. Que aquí la clase 2 y 1 es que hay mejoría, que tuvo mejor calidad de vida, soportó mejores ejercicios, tenía menos cansancio al caminar, a subir escaleras, toleró mejor la prueba de esfuerzo realizada. En el comportamiento de la fiebre, vemos aquí que en el grupo control comenzó con 30-35, habiendo uno en 45-50 y que a los 30 días vemos que este había empeorado. Y en el grupo estudio vemos que comenzó con 30-35 y vemos que tuvimos dos pacientes que llegaron a tener por encima del 50%. Y el que tenía 30-35 mejoró a 35-40. Hubo una mejoría de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y ahora vamos a lo que íbamos buscando, que es lo novedoso aquí de este estudio. El péptido, como lo hablé, los valores normales son de 300. El grupo control vemos que había por encima de 10.000 y vemos que se mantuvo así, con valores elevados, inclusive terminando un segundo paciente aumentando de los péptidos. Sin embargo, en el grupo estudio vemos cómo mejoraron estos duentes, pero no logramos, solamente estamos falando que hicimos 20 sesiones de ozono. Fue un estudio que se hizo antes del tratamiento y a los 30 días de haber feito el tratamiento, pero se logró una caída por encima del 50% del valor del inicio que tenía el duente, no llegando a valores normales, por supuesto, pero sí vemos que ha habido una mejoría de estos duentes con el tratamiento con ozono. El estudio sugiere, como ven, que el tratamiento con vía rectal está inhibiendo la vía inflamatoria y el estrés oxidativo en estos pacientes, lo que sabemos por los mecanismos de acción que actúa el ozono, que vemos que el ozono va a reducir la disfunción miocárdica, mejorar la capacidad de contractil del corazón, aumentando así la eficiencia de bomba del corazón. Lo que habíamos visto en los estudios anteriores, pero lo más importante es esto, que cayó el NT-Pro, quiere decir que el ozono sí está actuando y que con el ozono hay una esperanza de vida para estos duentes. Ya no estamos hablando de clínica, ya no estamos hablando de ecografía, estamos hablando de biomarcadores hormonales. Y estamos demostrando de que con el ozono llevaban 6 meses, llevaban con péptidos elevados, lo único que tuvo Novo fue el tratamiento con ozono, no le quitaste el tratamiento convencional, quiere decir que eso nuevo está provocando un cambio en ese organismo. Y eso nuevo es la ozonoterapia, lo que va a mejorar la calidad de vida. Conclusión: la ozonoterapia ofrece beneficios como terapia complementaria. El estudio muestra mejoría en mejoría funcional y reducción de los péptidos. Puede mejorar la calidad de vida y reducir las readmisiones en los hospitales. Puede ser integrada al tratamiento de la insuficiencia cardíaca como una herramienta complementaria. Y es una abordaje innovadora con alto potencial clínico. El uso de NT-Pro fornece evidencias objetivas de la eficacia de la ozonoterapia. Esto es lo más importante. Más estudios, protocolos padronizados y controlados son necesarios para validar la seguridad de la aplicación del sistema. La integración multidisciplinar es fundamental para avanzar. Perspectivas futuras, lo que hemos hablado: más estudios, padronización, avaliación económica y multidisciplinar y medición de la calidad de vida y mortalidad. Que esto solo lo vamos a poder medir si hacemos estudios prolongados en el tiempo de 1 año a 5 años,
donde mantengamos los pacientes con tratamiento y vemos cómo se mantiene la mayoría, si se mantiene en el tiempo, y vemos cómo influye en la mortalidad de estos muertos. Esto es una cosa esperanzadora, es una lamparilla que se enciende, que nos llama la atención a mirar la ozonoterapia para el tratamiento de este tipo de doentes. Porque cuando entras en la bibliografía, cuando entras en internet, buscas ozonoterapia, todo el mundo asocia ozonoterapia con dolor. Hernia discal, artrosis de rodilla, ahora con infecciones, pero nadie la mira para la parte cardiovascular. Y sí puede ayudar también, porque es como decía mi colega y hermano doctor Benjamín, no es que la ozonoterapia sirve para todo, el problema es que desde hace más de 15 años se demostró que la base de toda doenza era ¿qué? El estrés oxidativo. Y si la ozonoterapia ayuda en el estrés oxidativo, mejora el estrés oxidativo, no es que sirva para todo, es que está actuando a nivel bioquímico, como todos saben aquí. No les voy a dar una conferencia ahora de esto y no tengo tiempo, sino es que actúa a nivel bioquímico, actúa sobre la base que está demostrada la doenza, el estrés oxidativo. Entonces, por lo tanto, se puede utilizar en los doentes con patologías clínicas. La insuficiencia cardíaca desafía la medicina moderna, más la ciencia abre nuevos caminos. A ozonoterapia, a modular la inflamación, restaurar el equilibrio oxidativo, deportar como una esperanza real. Cuando combinamos ciencia, innovación y humanidades, abrimos nuevos horizontes para la insuficiencia cardíaca. Y la ozonoterapia ya forma parte de ese futuro. Y lembrarle algo más de decirle, no estamos tratando un corazón, estamos tratando los sueños, la esperanza de vida de una persona que quiere vivir un poco más, que no quiere irse de esta tierra, aunque todos pensemos que el otro lado está mejor que aquí porque ninguém regresa, nadie quiere salir de aquí. Con esto termino. Muy obrigado por la atención.